La verja colgaba torcida de una bisagra, golpeando suavemente contra el poste cada vez que el viento seco recorría las colinas. Valentina estaba de pie frente a ella, con una mano aún apoyada en la madera áspera, los dedos cubiertos de polvo del color de la arcilla vieja. Cerca de allí, una gallina cacareó una vez y luego enmudeció, como si incluso los animales de aquel lugar se hubieran cansado de emitir sonidos. El camino que dejaba atrás se extendía largo y vacío, una cinta pálida que atravesaba campos de hierba seca y mezquites dispersos. El sol aún no había alcanzado su punto más alto, pero el calor ya la oprimía como una mano pesada sobre los hombros. Se podía oler la tierra, seca, agrietada, a la espera de una lluvia que no había llegado en meses. Valentina permaneció inmóvil durante un rato, ni hacia adelante ni hacia atrás. Simplemente se quedó allí, respirando lenta y cuidadosamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil hilo que la había traído hasta allí. Su vestido era sencillo, antes azul, pero ahora desteñido a un tono más bien gris. El dobladillo estaba deshilachado. Sus zapatos llevaban el polvo de 3 pueblos y de una larga decisión que había tomado sin mirar atrás. Sobre su hombro colgaba una pequeña bolsa de tela, bien atada por arriba. Era lo único que llevaba consigo. Eso, y el peso en su pecho que la había acompañado a cada paso. Volvió a extender la mano y empujó la verja. Se abrió paso con un crujido largo y cansado, dando a un patio que había olvidado lo que significaba ser cuidado. El suelo era irregular, salpicado de piedras y parches de maleza persistente. Una vasija de barro rota yacía de lado cerca de la entrada, vacía hacía tiempo, sin ningún propósito. Una cuerda para tender la ropa colgaba entre 2 postes, vacía salvo por un trozo de tela desgarrado que ondeaba débilmente con la brisa. Y allí, más allá de todo, se alzaba la casa. Muros de adobe, agrietados como piel vieja. Un tejado de tejas con trozos faltantes, dejando pasar finos rayos de luz. La puerta de madera colgaba ligeramente abierta, sin dar la bienvenida, sin rechazarla. Simplemente existía, como si hacía mucho tiempo que había dejado de esperar a alguien que cruzara su umbral. Valentina entró al patio. Cada paso levantaba polvo que se le pegaba a los tobillos. Se detuvo un instante, mirando hacia un grupo de árboles al fondo del camino. Mangos, tal vez, aunque sus hojas parecían marchitas y secas. Cerca había un abrevadero oxidado, vacío, salvo por una fina línea de barro seco en el fondo. «Este lugar aún respira», murmuró, aunque no había nadie que la oyera. Y tal vez ni siquiera se dirigía a la tierra. Se acercó a la casa, observando cada detalle. Una silla yacía de lado cerca de la puerta. Un par de botas desgastadas descansaban justo afuera. Una de ellas estaba volcada, como si la hubieran quitado a toda prisa y nunca la hubieran vuelto a colocar. Entonces la llegó el olor, tenue pero inconfundible. Humo de leña, viejo y frío, mezclado con algo agrio. Una cocina que llevaba días sin usarse. Valentina se detuvo en el umbral. Su mano se quedó cerca de la puerta, pero no la empujó para abrirla más. En cambio, escuchó. Nada, ni voces, ni pasos, ni siquiera el suave crujido de alguien moviéndose dentro. Solo el viento y, a lo lejos, el leve sonido del ganado. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Y ahí, amigos míos, es donde uno empieza a comprender la diferencia entre la soledad y el silencio. La soledad te persigue, el silencio te espera. Valentina retrocedió un poco y giró la cabeza, recorriendo el patio con la mirada. Fue entonces cuando se fijó en la valla a la derecha, inclinada y medio rota en algunos tramos. Más allá, había un pequeño corral con la puerta atada con un trozo de cuerda deshilachada.
Algo se movió dentro. Entrecerró los ojos y caminó hacia allí, con pasos cautelosos pero firmes. El suelo estaba más desgastado, como si algo o alguien hubiera pasado por allí con frecuencia, aunque no recientemente. Cuando llegó al corral, se detuvo. Dentro había un caballo, o lo que quedaba de uno. Sus costillas se marcaban claramente bajo un pelaje opaco, del color de la ceniza después de la lluvia. Llevaba la cabeza gacha, con la crin enmarañada y desigual. Una oreja se movió débilmente al acercarse Valentina, pero el animal no avanzó. Tampoco retrocedió. Simplemente se quedó allí, como si incluso el esfuerzo por decidir se hubiera vuelto demasiado grande. Valentina sintió un nudo en la garganta. «Hola», dijo en voz baja, apenas más fuerte que el viento. El caballo alzó la cabeza ligeramente, y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. No había miedo en ellos, ni curiosidad. Solo una tranquila y cansada aceptación. Valentina extendió la mano y la apoyó contra la madera áspera de la cerca. No intentó tocar al animal, todavía no. «Te quedaste», susurró ella. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Tragó saliva con dificultad y bajó la mirada, parpadeando una vez, luego otra. No eran lágrimas, no se las permitía, no aquí, no ahora. En lugar de eso, enderezó los hombros y respiró hondo. «Ni siquiera sabes por qué», añadió, casi para sí misma. El caballo cambió de peso, y una de sus pezuñas rozó ligeramente el suelo. El sonido fue débil, pero resonó en el silencio como algo más grande. Valentina lo observó durante un largo rato. Entonces ella asintió. «Yo tampoco». Se apartó del corral y caminó de regreso hacia la casa, con pasos más firmes. La vacilación que la había detenido en la puerta había desaparecido, reemplazada por algo más sereno. No era esperanza, todavía no, pero algo que podría convertirse en ello. En la puerta la abrió del todo. El interior estaba en penumbra, el aire impregnado del olor a polvo y abandono. En el centro había una mesa, con una pata desnivelada, sostenida por un trozo de tela doblado. En un rincón, una estufa de barro permanecía fría, con una olla encima, cuyo contenido se había secado hacía tiempo hasta convertirse en algo irreconocible. Una sola silla estaba orientada hacia la pequeña ventana, por donde una fina línea de luz cruzaba el suelo. Valentina entró. Sus pasos resonaban con más fuerza aquí, cada uno marcando su presencia en un lugar que se había acostumbrado a su ausencia. Dejó la bolsa de tela sobre la mesa y la desató con cuidado. De dentro, sacó un pequeño objeto envuelto en un trozo de tela desgastada. Sus manos se movieron lenta y deliberadamente mientras lo desdoblaba. Una cuchara de madera. Suave por los años de uso, su mango se había oscurecido por el roce constante de los dedos. Era simple, ordinario. Pero ella lo consideraba algo sagrado. Valentina lo colocó con cuidado sobre la mesa. Luego volvió a mirar alrededor de la habitación. «Con esto bastará», dijo ella. No porque fuera suficiente, pero porque no le quedaba ningún otro lugar a donde ir. Y esa, amigos míos, es la verdad que lleva a una persona a un lugar como este. No los sueños, no los planes, solo la silenciosa comprensión de que no se puede volver a lo que se dejó atrás. Valentina se acercó a la ventana y se quedó allí de pie, mirando el patio, la cerca rota, el caballo silencioso. El viento volvió a soplar, trayendo consigo el tenue aroma de la lluvia lejana. Cerró los ojos por un instante, dejando que aquello se asentara en su interior. «Aquí es donde empiezo de nuevo», susurró. «Si crees que a veces el camino termina justo donde una vida necesita empezar de nuevo, dale a me gusta y suscríbete para seguir esta historia. Porque lo que aguarda más allá de esa puerta rota no es solo adversidad,
es todo lo que creía haber perdido. Valentina no siempre había caminado con ese paso cuidadoso y mesurado, como si el suelo mismo pudiera traicionarla. Hubo un tiempo en que se movía con rapidez y determinación, sus faldas rozando las plantas de judías verdes cargadas de cosecha, sus manos manchadas de tierra aún húmeda. Venía de un valle no muy lejos de allí, aunque lo suficientemente lejos como para que nadie en este lugar supiera su nombre. Un pequeño pueblo acurrucado entre dos colinas bajas, donde las mañanas olían a tierra mojada y humo de leña, y las tardes traían el sonido de risas que se extendían de una casa a otra. Era el tipo de mujer que llamaba la atención, aunque no solo por su belleza. Era su forma de trabajar, tranquila, constante. Siempre terminaba lo que empezaba. Mientras otros descansaban, ella seguía en movimiento, atando manojos de frijoles, moliendo maíz para hacer masa, cuidando gallinas que parecían seguirla como si supieran que no las olvidaría. Su madre solía decir, «Unas manos como las tuyas no son propias de una vida de ocio». Y Valentina le creyó, porque eso es lo que creemos cuando somos jóvenes, amigos míos, que el esfuerzo nos protege, que si damos lo suficiente, hacemos lo suficiente, nos preocupamos lo suficiente, la vida nos lo devolverá de la misma manera. Aprendió a cocinar antes de tener la estatura suficiente para alcanzar la estufa sin subirse a una caja de madera. A los 15 años, ya preparaba tortillas tan suaves que se doblaban sin romperse, frijoles que se cocinaban a fuego lento el tiempo justo para conservar su sabor, y guisos que hacían que incluso los hombres más callados cerraran los ojos por un instante mientras comían. Para ella, la comida no era solo una cuestión de supervivencia. Era orden, era cuidado. Era lo único que siempre podía arreglar, incluso cuando todo lo demás parecía incierto. Y durante un tiempo, su vida siguió un ritmo que le brindaba seguridad. Hasta que conoció a Aurelio. Llegó al pueblo con una sonrisa espontánea y unas manos que denotaban experiencia, aunque intentaran evitar el trabajo siempre que podían. Hablaba con suavidad, escuchaba con atención y tenía una manera de hacer que la gente se sintiera comprendida, algo a la vez reconfortante y peligroso. Valentina no se enamoró de repente. No, fue más lento que eso. Empezó con pequeños detalles, la forma en que se quedaba después de que los demás se marchaban, ayudándola a cargar sacos de maíz sin que se lo pidiera. La forma en que probaba su comida y asentía, no con exageración, sino con una aprobación silenciosa que significaba más que un simple elogio. La forma en que recordaba cosas que ella decía, sobre su madre, sobre sus planes, sobre el pequeño huerto que soñaba con plantar algún día. Y poco a poco, comenzó a imaginar una vida que se extendía más allá del valle. Una vida con él en ella. Se casaron bajo un cielo que amenazaba con lluvia, pero que nunca llegó. Una reunión sencilla, un vestido prestado, una comida que ella misma preparó, porque no confiaba en que nadie más lo hiciera bien. Durante un tiempo, fue suficiente. Se mudaron a una casita en las afueras del pueblo. Paredes de barro, una cocina estrecha, un pequeño terreno apenas suficiente para cultivar frijoles y unas pocas hileras de maíz. Valentina trabajaba como siempre. Se levantaba antes del amanecer, encendía la estufa y preparaba la comida no solo para ella, sino también para Aurelio. Él también trabajó al principio, pero no de la misma manera. Mientras que el esfuerzo de ella era constante, el de él venía a trompicones. Días de trabajo seguidos de días de ausencia. Promesas hechas con facilidad. Planes expresados en voz alta que nunca llegaban a concretarse. Aún así, se quedó. Porque el amor, cuando se instala por primera vez en una persona, tiene la capacidad de suavizar los bordes de la verdad. Y ahí, amigos míos, es donde muchas historias empiezan a dar un giro inesperado.
La primera vez que no volvió a casa, se dijo a sí misma que era por trabajo. La segunda vez, pensó que necesitaba espacio. A la tercera, dejó de preguntar. En cambio, ella trabajó más, plantó más hileras, se ofreció a cocinar para los vecinos que necesitaban ayuda durante la cosecha. Vendió pequeños manojos de hierbas en el mercado. Llenó el silencio con movimiento, como si la quietud pudiera obligarla a ver lo que intentaba ignorar. Pasaron los meses. Una mañana, se despertó con un vacío que se sentía diferente. Las botas de Aurelio habían desaparecido. Sus pocas camisas, desaparecidas. La pequeña bolsa de monedas que habían estado ahorrando también había desaparecido. No había dejado ninguna nota, ni una palabra. Simplemente la ausencia de todo aquello que antes hacía que la casa se sintiera compartida. Aquella mañana, Valentina estaba sentada al borde de la cama, con las manos apoyadas en el regazo, mirando fijamente el lugar donde habían estado sus botas. La luz que entraba por la puerta se reflejaba en el suelo, extendiéndose hacia ella pero sin llegar a tocarla. Ella no lloró. En ese momento no, porque a veces el corazón no se rompe ruidosamente. A veces se pliega sobre sí mismo, en silencio, como un trozo de tela guardado donde nadie lo verá. Se puso de pie, caminó hasta la cocina y encendió la estufa. Ella hizo tortillas, ella cocinó frijoles, ella comió sola, y cuando terminó, lavó los platos como si nada hubiera cambiado. Los días se convirtieron en semanas. El pueblo empezó a murmurar, aunque nunca delante de ella. Las miradas se detenían más tiempo. Las conversaciones se callaban cuando se acercaba. Una mujer sola carga con un peso diferente en un lugar donde todo el mundo se fija en todo. Llegaron ofertas, no son amables, hombres que no la veían como una persona, sino como una oportunidad. Una casa sin un hombre se convierte en una pregunta que otros se sienten con derecho a responder. Valentina los rechazó a todos, no con ira, en silencio. Pero el silencio, como bien sabrás, no protege a una persona para siempre. La tierra empezó a fallarle. Sin la ayuda de Aurelio, o al menos sin la ilusión de ella, el trabajo se duplicó. Las lluvias llegaron tarde. Las habas se marchitaron. El maíz no creció como debía. Vendió todo lo que pudo. Se quedó con lo que necesitaba, y aún así, no fue suficiente. Una tarde, mientras el sol se ponía y el cielo adquiría un color naranja quemado, se sentó a su mesa y miró a su alrededor, a la casa que una vez había albergado sus esperanzas. Ahora parecía más pequeño. No porque hubiera cambiado, pero porque ella lo había hecho. Extendió la mano para coger la cuchara de madera que descansaba cerca de la estufa, la cuchara de su madre, aquella que había usado a diario desde que se fue de casa. Su superficie, pulida por años de remover, raspar y servir, había resistido más que todo lo demás, más que promesas, más que planes. Lo sujetó con fuerza en su mano, y por primera vez le tembló la respiración. No lágrimas. Es simplemente el cuerpo recordando lo que significa sentir algo que ha estado reprimiendo. Porque el dolor, amigos míos, no siempre llega como una tormenta. A veces llega como una sequía lenta, secando todo en el interior de una persona hasta que ya no reconoce el paisaje de su propio corazón. Esa noche, Valentina tomó una decisión, no por valentía, no por esperanza, pero por necesidad. Ella preparó una pequeña bolsa de tela, un cambio de ropa, un poco de comida seca y la cuchara de madera. No tomó nada más. Al amanecer salió, cerró la puerta tras de sí y no miró hacia atrás. El camino se extendía ante nosotros, incierto y largo, pero era una carretera, y a veces eso es todo lo que una persona necesita, un camino a seguir, aunque aún no sepan a dónde conduce. Para cuando Valentina entró por completo en el patio de aquel rancho abandonado,
El sol ya se había movido lo suficiente como para proyectar largas sombras oblicuas sobre el suelo. El calor había disminuido, pero el aire aún conservaba esa pesadez seca y persistente que se aferra a los lugares olvidados por la lluvia. Se quedó quieta un instante, dejando que el silencio la envolviera. No era el silencio vacío que había conocido en su antigua casa, ese que le oprimía el pecho, sino un silencio diferente, uno que parecía estar esperando. Verán, amigos míos, algunos lugares no los rechazan cuando llegan destrozados. Simplemente observan y les dan tiempo para decidir si se quedan. Valentina se inclinó lentamente y recogió la vasija de barro que se había caído cerca de la entrada. Se desmoronó ligeramente en sus manos y una fina grieta la atravesó como una vieja cicatriz. Le dio la vuelta, quitándole el polvo con el pulgar. Demasiado seco, murmuró. No solo la olla, todo. La apoyó con cuidado contra la pared, como si incluso las cosas rotas merecieran permanecer erguidas. Luego se adentró más en el patio, con pasos pausados. Cada rincón del lugar contaba su propia historia silenciosa. Una pila de leña, a medio usar, ahora gris por el paso del tiempo. Un cubo volcado, con el borde metálico oxidado y descascarillado. Una hilera de piedras que antaño marcaban un sendero, ahora cubiertas de maleza. La tierra no había sido abandonada de repente. No, se había ido dejando poco a poco, día tras día, como a veces la gente se abandona a sí misma sin darse cuenta. Valentina volvió a acercarse al abrevadero y se agachó junto a él. Recorrió con los dedos el interior, siguiendo la línea endurecida del barro. Aquí había agua, dijo en voz baja. Su voz resonó débilmente, engullida por el vacío del espacio. Se puso de pie y se giró hacia los árboles que había visto antes. De cerca, estaban peor de lo que parecían desde lejos. Las ramas de mango colgaban bajas, con las hojas rizadas en los bordes. Unos pocos frutos se aferraban con tenacidad, pequeños y marchitos antes de tiempo. El suelo bajo ellos estaba seco, agrietado como cerámica vieja. De todos modos, se puso a la sombra. Allí, el aire se sentía un poco más fresco. No lo suficiente como para reconfortarla, pero sí para recordarle cómo solía sentirse cómoda. Valentina cerró los ojos por un instante y respiró hondo. Y fue entonces, amigos míos, cuando algo pequeño comenzó a cambiar. No en la tierra ni en la casa, sino en su interior. Porque reconocer lo que falta es el primer paso para recuperarlo. Un sonido repentino rompió el silencio, un golpe sordo, luego un leve raspado. Valentina abrió los ojos. Volvió a girar lentamente la cabeza hacia el corral. El caballo. Se había desplazado hacia la puerta. No mucho, solo un paso o dos. Pero suficiente. Valentina caminó hacia él, más despacio esta vez. Con cuidado de no asustarlo, aunque el animal ya no parecía capaz de sobresaltarse. De cerca, los detalles eran más difíciles de ignorar. Su pelaje era irregular, con la suciedad adherida a sus costados en capas desiguales. Los huesos de su lomo se marcaban con fuerza. Una de sus pezuñas estaba astillada, con el borde áspero y descuidado. Su crin estaba enredada con restos de hierba seca, como si hubiera permanecido tumbado en el mismo sitio durante demasiado tiempo. Valentina se detuvo justo al otro lado de la valla. Por un momento, no dijo nada. Entonces metió la mano en su bolsa de tela y sacó un trocito de tortilla seca. No era mucho, apenas suficiente para ella sola. Ella lo partió por la mitad. Sostenía una pieza en su mano. «Ven», dijo con la voz apenas audible. El caballo no se movió. Sus orejas se movieron una vez. Luego, de nuevo, el silencio. Valentina no se acercó más. Ella simplemente se quedó allí, con la mano extendida, esperando.
El tiempo pasó. No se mide en minutos, sino en respiraciones. Finalmente, el caballo dio un paso adelante. Lento, cuidadoso, como si no estuviera seguro de si el esfuerzo valdría la pena. Valentina no se movió. Otro paso, luego otro, hasta que estuvo justo a nuestro alcance. Ella levantó ligeramente la mano, ofreciendo el trozo de tortilla. El caballo bajó la cabeza y la tomó suavemente de su palma. Sus labios rozaron su piel, secos pero delicados. Valentina tragó saliva. «Sigues aquí», dijo en voz baja. No es una pregunta, un reconocimiento. El caballo masticaba lentamente, como si incluso comer requiriera pensar. Valentina lo observaba, algo firme formándose tras sus ojos. No eran lágrimas, todavía no, pero algo cercano. Partió la segunda mitad de la tortilla y la colocó sobre el poste de la cerca. «Para más tarde», añadió, porque en ese momento comprendió algo. No hay que apresurar la supervivencia. Le das espacio. Apoyó la mano en la barandilla de madera y sus dedos se enroscaron alrededor de su borde áspero. «No sé tu nombre», dijo ella. El caballo volvió a sacudir la oreja. «Quizás tú tampoco lo recuerdes». Una suave brisa atravesó el corral, levantando algunos mechones de su crin enmarañada. Valentina observó al animal durante un largo rato. Entonces asintió levemente. «No importa», dijo. «Volveremos a empezar». Y ahí estaba. No tengo esperanza, aún no. Pero algo más tranquilo, una decisión. Se apartó del corral y caminó de regreso hacia la casa, con pasos ahora más seguros. La vacilación que la había acompañado desde el camino comenzaba a desvanecerse. Dentro, el aire se sentía menos sofocante que antes. O tal vez simplemente había empezado a aceptarlo. Se movió lentamente por el pequeño espacio, tomando nota de lo que quedaba. Un estante con 2 platos agrietados. Un manojo de hierbas secas colgando de un clavo. Hacía mucho que habían dejado de usarse, pero aún conservaban un leve aroma si uno se acercaba lo suficiente. Una jarra de barro en la esquina. Ella levantó la tapa. Vacío, por supuesto. Valentina lo volvió a dejar en su sitio y miró hacia la estufa. Frío, ennegrecido por la ceniza vieja. Se agachó junto a él y deslizó los dedos por el borde. «Esto funcionará», repitió. No porque lo creyera completamente, pero decirlo en voz alta hizo que pareciera posible. Se puso de pie y salió de nuevo, escudriñando el patio una vez más. Sus ojos se movían ahora con determinación, no solo observando. Allá, cerca del borde más alejado, un montón de ramas rotas, seco pero utilizable. Se acercó y cogió algunas, comprobando su peso en las manos. Suficiente. Las llevó de vuelta al interior y las colocó con cuidado junto a la estufa. Entonces hizo una pausa. Su mirada se desvió hacia la mesa. A la cuchara de madera. Yacía exactamente donde ella lo había dejado, recibiendo un tenue rayo de sol que entraba por la ventana. Por un instante, la habitación pareció girar en torno a él, como si ese simple objeto tuviera más significado que todo lo demás junto. Valentina se acercó y lo recogió. Sus dedos rodearon la forma familiar, y algo en su interior se estabilizó. Porque eso es lo que llevamos con nosotros, amigos míos. No las cosas que perdimos, sino las que nos enseñaron a vivir antes de perderlas. Volvió a dejar la cuchara, esta vez más cerca de la estufa. Un pequeño ajuste, pero una importante. Luego salió de nuevo al exterior, alzando la mirada hacia el cielo. Las nubes comenzaban a acumularse en la distancia, finas, inciertas, pero presentes. Inclinó ligeramente la cabeza, observándolos. «Tal vez», dijo ella, «a nadie, ni siquiera para sí misma, solo al aire». El viento cambió de dirección de nuevo, trayendo consigo un leve rastro de humedad. Y en algún lugar detrás de ella, en el corral,
El caballo dejó escapar un sonido bajo y silencioso, que no era exactamente un llamado, ni un suspiro. Valentina no se giró, pero ella lo escuchó, y se quedó. La primera señal de que el rancho no estaba tan vacío como parecía llegó justo cuando la luz empezó a atenuarse al anochecer. Valentina había recogido suficientes ramas secas para encender una pequeña hoguera en la estufa. El humo subió lentamente al principio, sin rumbo fijo, hasta que encontró su camino a través de la grieta del techo. El olor a leña quemada inundó la casa, intenso pero familiar. Se asentó en las paredes como un viejo recuerdo que despertaba. Estaba arrodillada cerca de la estufa, soplando suavemente las brasas, cuando lo oyó. Pasos. Ni de cerca. Pero tampoco está lejos. Se quedó paralizada. Esa clase de quietud que no proviene solo del miedo, sino de saber que cualquier cosa que se acerque cambiará algo. Los pasos venían del otro extremo del patio. Lentos, irregulares. Como si la persona que caminaba cargara con más peso que su propio cuerpo. Valentina se puso de pie. No corrió hacia la puerta. No se escondió. Simplemente giró ligeramente la cabeza, escuchando. Otro paso, luego otro, y luego el leve crujido de la puerta que ella había abierto antes. Alguien había regresado. Ahora bien, amigos míos, este es el momento en que muchos optarían por huir, porque cuando ya lo has perdido todo una vez, la idea de enfrentarte a otra incógnita puede resultar demasiado pesada de soportar. Pero Valentina no se movió. En lugar de eso, se secó las manos ligeramente en el vestido y se dirigió hacia la puerta, con la postura erguida y el rostro sereno como solo alguien que ha soportado el silencio puede lograr. El hombre que entró en el patio no levantó la vista al principio. Era alto, pero se encorvaba ligeramente, como si el paso de los años le pesara sobre los hombros. La camisa se le pegaba al cuerpo por el sudor y el polvo, y el sombrero le quedaba bajo, proyectando una sombra sobre los ojos. En una mano llevaba una cuerda enrollada. En la otra, nada. Detrás de él, caminando unos pasos hacia atrás, había un niño, pequeño, delgado, descalzo. El cabello del niño caía de forma desigual alrededor de su rostro, como si hubiera sido cortado sin cuidado. Una camisa holgada colgaba de sus estrechos hombros. El niño no miraba la casa. Solo en el suelo. Valentina permaneció en el umbral. El hombre llegó al centro del patio antes de percatarse finalmente del humo. Se detuvo. Levantó ligeramente la cabeza. Entonces su mirada se dirigió hacia la casa. Hacia ella. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El viento pasaba entre ellos, trayendo consigo el olor del fuego, del polvo, de algo que volvía a empezar, estuvieran preparados o no. La mirada del hombre se endureció, no por ira, sino por cautela. La clase de cautela que surge de haber sufrido demasiadas sorpresas en la vida. Valentina no dio un paso al frente. Ella no dio un paso atrás. Ella simplemente se quedó allí parada. «Encontré la puerta abierta», dijo finalmente con voz firme. No es una disculpa, no es una explicación. Simplemente una verdad. La mirada del hombre se dirigió brevemente hacia la verja, que seguía colgando torcida en la distancia. Luego volvemos a ella. Apretó ligeramente la mandíbula, como si estuviera decidiendo si hablar o darse la vuelta y dejarlo todo atrás de nuevo. Pero no se fue. En cambio, se acercó unos pasos, sus botas hundiéndose en la tierra seca con un peso silencioso. «Esta es mi tierra», dijo. Su voz era baja, áspera, no fuerte pero firme de una manera que no exigía aprobación. Valentina asintió una vez. «Lo sé». Se produjo un silencio prolongado entre ellos. El niño se movió ligeramente detrás de él, sin levantar la vista.
La mirada de Valentina se posó brevemente en la pequeña figura. Las manos del niño estaban apretadas a sus costados, no por ira, más bien como un intento de aferrarse. Ella volvió a prestarle atención al hombre. Aquí no había nadie, añadió. Los animales... Miró hacia el corral. Necesitan cuidados. El hombre siguió su mirada. Por primera vez, algo brilló en su rostro. No es sorprendente. Ni siquiera me preocupa. Algo más profundo. Reconocimiento. Luego desapareció. Él la miró de nuevo. No deberías estar aquí. No había ninguna amenaza en sus palabras. Solo una declaración. Valentina inhaló lentamente. «Puedo irme», dijo. «Si quieres que me vaya». Y ahí, amigos míos, es donde la verdad comienza a manifestarse, no en lo que la gente dice, sino en lo que está dispuesta a hacer sin ser obligada. El hombre la observó. Esta vez sí que me fijé bien. En su vestido desgastado, el polvo en sus zapatos, la forma en que descansaban sus manos, no ociosas, no inquietas, sino preparadas. Entonces, sus ojos se desviaron, solo ligeramente hacia la puerta abierta que estaba detrás de ella. El humo seguía saliendo, una línea delgada, pero constante. El niño se movió entonces, solo un pequeño paso, más cerca del hombre. Sigue en silencio. Sigo mirando al suelo. Valentina lo notó. Se hizo a un lado, lo justo para despejar la puerta. «La estufa funciona», dijo en voz baja. «No funciona bien, pero lo suficiente». Otra pausa. El viento agitó de nuevo la tela suelta del tendedero, y su leve aleteo llenó el espacio entre las palabras. El hombre exhaló lentamente, bajando los hombros apenas un poco. «Me llamo Tomás», dijo. No fue una presentación. Más bien, fue como una información colocada sobre la mesa entre ellos. Valentina asintió de nuevo. «Valentina», no repitió su nombre, pero tampoco lo ignoró. Su mirada se dirigió una vez más hacia la casa, luego al corral. Luego volvemos a ella. «¿Le das de comer al caballo?» Valentina dudó apenas un instante. «Un poco», dijo. «Necesita más». La mandíbula de Tomás se tensó de nuevo, pero esta vez fue diferente. No a la defensiva. No estaba a la defensiva. Avergonzado. Él fue el primero en apartar la mirada. Hacia los árboles. Hacia todo aquello que no reflejara lo que ya sabía. El niño se movió de nuevo. Un pequeño paso hacia la puerta ahora. Sigue en silencio. Valentina se agachó ligeramente, bajando lo justo para quedar a la altura de la niña sin forzar el contacto visual. «Hay agua dentro», dijo en voz baja. «No mucha, pero está limpia». El niño no respondió. No levanté la vista, pero tampoco dio marcha atrás. Tomás observaba esto, con una expresión indescifrable. «Ella no habla mucho», dijo. «Una explicación tranquila». Valentina asintió. «Está bien». Se puso de pie de nuevo, sin presión. Ninguna expectativa, solo espacio. Y a veces, amigos míos, el espacio es la única muestra de amabilidad que una persona puede ofrecer cuando las palabras solo harían las cosas más pesadas. Desde el otro extremo del patio, se oyó una voz que gritaba: «¡Tomás!». Los tres se giraron. Cerca de la valla, justo fuera del alcance de la propiedad, se encontraba una mujer mayor. Tenía la espalda ligeramente encorvada, pero su postura era firme. Llevaba un chal alrededor de los hombros a pesar del calor. Sus ojos eran penetrantes, no se le escapaba nada. Doña Eulalia. Tenía una presencia que no necesitaba alzar la voz para hacerse oír. «¿Qué es esto?», preguntó con la mirada fija en Valentina. «No es cruel, pero tampoco son acogedores». Tomás se enderezó ligeramente. «Nada», respondió. Doña Eulalia se acercó unos pasos, deteniéndose justo antes de llegar a la valla rota. «Nada puede evitar un incendio», dijo, mirando hacia el humo. Sus ojos volvieron a posarse en Valentina. «¿Quién eres, niña?».
Valentina dio un paso al frente, lo justo para poder ser vista con claridad. «Alguien de paso», respondió ella. Doña Eulalia studied her, más tiempo del que me resultaba cómodo. Entonces su mirada se desvió, hacia la casa, hacia el patio, hacia el corral. Ella se dio cuenta de todo. La gente como ella siempre lo hace. Murmuró ella. No hay aprobación, no es desaprobación, solo un pensamiento. Ella volvió a mirar a Tomás. ¿Piensas dejar que el lugar se desmorone por completo?, preguntó, con un tono que denotaba la experiencia de alguien que había visto cómo sucedía lentamente con el tiempo. Tomás no respondió. ¿Por qué? ¿Qué respuesta podría dar? El silencio se prolongó de nuevo, pero esta vez fue diferente. No está vacío. Lleno. Lleno de cosas no dichas. Los ojos de doña Eulalia volvieron a posarse en Valentina por última vez. «Si te quedas», dijo, «trabajarás». «Simple, claro». Valentina sostuvo su mirada. «Sí». La anciana asintió una vez. Un pequeño movimiento. «Pero ya basta». Luego se dio la vuelta y se marchó, con pasos firmes a pesar de su edad. Tomás la vio marcharse. Luego volvió a mirar a Valentina. En la puerta abierta, el tenue humo que aún se elevaba. Al niño, que ahora estaba de pie justo al borde del umbral. No dijo nada, pero él no le pidió que se fuera. Y así, amigos míos, es como se abren algunas puertas. No con una cálida bienvenida, no con certeza, sino con la silenciosa decisión de no cerrarlas. Valentina volvió a entrar en la casa, no como invitado, todavía no como alguien que perteneciera, pero como alguien que estaba dispuesto a quedarse. La primera señal de que el rancho no estaba tan vacío como parecía, llegó justo cuando la luz empezó a atenuarse al anochecer. Valentina había recogido suficientes ramas secas para encender una pequeña hoguera en la estufa. El humo subió lentamente al principio, sin rumbo fijo, hasta que encontró su camino a través de la grieta del techo. El olor a leña quemada inundó la casa, intenso pero familiar. Se asentó en las paredes como un viejo recuerdo que despertaba. Estaba arrodillada cerca de la estufa, soplando suavemente las brasas, cuando lo oyó. Pasos, ni de cerca, pero tampoco está lejos. Se quedó paralizada. Esa clase de quietud que no proviene solo del miedo, sino de saber que cualquier cosa que se acerque cambiará algo. Los pasos venían del otro extremo del patio, lentos, irregulares, como si la persona que caminaba cargara con más peso que su propio cuerpo. Valentina se puso de pie. No corrió hacia la puerta, no se escondió. Simplemente giró ligeramente la cabeza, escuchando. Otro paso, luego otro, y luego el leve crujido de la puerta que ella había abierto antes. Alguien había regresado. Ahora bien, amigos míos, este es el momento en que muchos optarían por huir, porque cuando ya lo has perdido todo una vez, la idea de enfrentarte a otra incógnita puede resultar demasiado pesada de soportar. Pero Valentina no se movió. En lugar de eso, se secó las manos ligeramente en el vestido y se dirigió hacia la puerta, con la postura erguida y el rostro sereno como solo alguien que ha soportado el silencio puede lograr. El hombre que entró en el patio no levantó la vista al principio. Era alto, pero se encorvaba ligeramente, como si el paso de los años le pesara sobre los hombros. La camisa se le pegaba al cuerpo por el sudor y el polvo, y el sombrero le quedaba bajo, proyectando una sombra sobre los ojos. En una mano llevaba una cuerda enrollada, en la otra, nada. Detrás de él, caminando unos pasos hacia atrás, había un niño, pequeño, delgado, descalzo. El cabello del niño caía de forma desigual alrededor de su rostro, como si hubiera sido cortado sin cuidado. Una camisa holgada colgaba de sus estrechos hombros. El niño no miraba la casa, solo en el suelo. Valentina permaneció en el umbral.
El hombre llegó al centro del patio antes de percatarse finalmente del humo. Se detuvo. Levantó ligeramente la cabeza. Entonces su mirada se dirigió hacia la casa, hacia ella. Durante un largo instante ninguno de los dos habló. El viento pasaba entre ellos, trayendo consigo el olor del fuego, del polvo, de algo que volvía a empezar, estuvieran preparados o no. La mirada del hombre se endureció, no por ira, sino por cautela. La clase de cautela que surge de haber sufrido demasiadas sorpresas en la vida. Valentina no dio un paso al frente. Ella no dio un paso atrás. Ella simplemente se quedó allí parada. Encontré la puerta abierta, dijo finalmente con voz firme. No es una disculpa, no es una explicación, simplemente una verdad. La mirada del hombre se dirigió brevemente hacia la verja, que seguía colgando torcida en la distancia. Luego volvemos a ella. Apretó ligeramente la mandíbula, como si estuviera decidiendo si hablar o darse la vuelta y dejarlo todo atrás de nuevo. Pero no se fue. En cambio, se acercó unos pasos, sus botas hundiéndose en la tierra seca con un peso silencioso. «Esta es mi tierra», dijo. Su voz era baja, áspera, no fuerte pero firme de una manera que no exigía aprobación. Valentina asintió una vez. «Lo sé». Se produjo un silencio prolongado entre ellos. El niño se movió ligeramente detrás de él, sin levantar la vista. La mirada de Valentina se posó brevemente en la pequeña figura. Las manos del niño estaban apretadas a sus costados. No por ira, más bien como un intento de aferrarse. Ella volvió a prestarle atención al hombre. «Aquí no había nadie», añadió. «Los animales», miró hacia el corral, «necesitan cuidados». El hombre siguió su mirada. Por primera vez algo brilló en su rostro. «No es sorprendente, ni siquiera me preocupa. Algo más profundo. Reconocimiento». Luego desapareció. Él la miró de nuevo. «No deberías estar aquí». No había ninguna amenaza en sus palabras. Solo una declaración. Valentina inhaló lentamente. «Puedo irme», dijo, «si quieres que me vaya. Y ahí, amigos míos, es donde la verdad comienza a manifestarse, no en lo que la gente dice, sino en lo que está dispuesta a hacer sin ser obligada». El hombre la observó. Esta vez sí que me fijé bien. En su vestido desgastado, el polvo en sus zapatos, la forma en que descansaban sus manos, no ociosas, no inquietas, sino preparadas. Entonces su mirada se desvió, apenas perceptiblemente hacia la puerta abierta que estaba detrás de ella. El humo seguía saliendo, una línea delgada, pero constante. El niño se movió entonces, solo un pequeño paso, más cerca del hombre. Sigue en silencio. Sigo mirando al suelo. Valentina lo notó. Se hizo a un lado, lo justo para despejar la puerta. «La estufa funciona», dijo en voz baja. «No funciona bien, pero lo suficiente». Otra pausa. El viento agitó de nuevo la tela suelta del tendedero, y su leve aleteo llenó el espacio entre las palabras. El hombre exhaló lentamente, bajando los hombros apenas un poco. «Me llamo Tomás», dijo. No fue una presentación, más bien, fue como una información colocada sobre la mesa entre ellos. Valentina asintió de nuevo. «Valentina». No repitió su nombre, pero tampoco lo ignoró. Su mirada se dirigió una vez más hacia la casa, luego al corral. Luego volvemos a ella. «¿Le das de comer al caballo?» Valentina dudó apenas un instante. «Un poco», dijo. «Necesita más». La mandíbula de Tomás se tensó de nuevo, pero esta vez fue diferente. No a la defensiva, no estaba a la defensiva. Avergonzado. Él fue el primero en apartar la mirada. Hacia los árboles, hacia todo aquello que no reflejara lo que ya sabía. El niño se movió de nuevo. Un pequeño paso hacia la puerta ahora. Sigue en silencio. Valentina se agachó ligeramente.
bajando lo justo para quedar a la altura de la niña sin forzar el contacto visual. «Hay agua dentro», dijo en voz baja. «No mucha, pero está limpia». El niño no respondió. No levanté la vista, pero tampoco dio marcha atrás. Tomás observaba esto, con una expresión indescifrable. «Ella no habla mucho», dijo. «Una explicación tranquila». Valentina asintió. «Está bien». Se puso de pie de nuevo, sin presión, ninguna expectativa, solo espacio. Y a veces, amigos míos, el espacio es la única muestra de amabilidad que una persona puede ofrecer cuando las palabras solo harían las cosas más pesadas. Desde el otro extremo del patio se oyó una voz que gritaba: «¡Tomás!». Los tres se giraron. Cerca de la valla, justo fuera del alcance de la propiedad, se encontraba una mujer mayor. Tenía la espalda ligeramente encorvada, pero su postura era firme. Llevaba un chal alrededor de los hombros a pesar del calor. Sus ojos eran penetrantes, no se le escapaba nada. Doña Eulalia. Tenía una presencia que no necesitaba alzar la voz para hacerse oír. «¿Qué es esto?», preguntó con la mirada fija en Valentina. No es cruel, pero tampoco son acogedores. Tomás se enderezó ligeramente. «Nada», respondió. Doña Eulalia se acercó unos pasos, deteniéndose justo antes de llegar a la valla rota. «Nada puede evitar un incendio», dijo, mirando hacia el humo. Sus ojos volvieron a posarse en Valentina. «¿Quién eres, niña?». Valentina dio un paso al frente, lo justo para poder ser vista con claridad. «Alguien de paso», respondió ella. Doña Eulalia studied her, más tiempo del que me resultaba cómodo. Entonces su mirada se desvió, hacia la casa, hacia el patio, hacia el corral. Ella se dio cuenta de todo. La gente como ella siempre lo hace. Murmuró ella. No hay aprobación, no es desaprobación, solo un pensamiento. Ella volvió a mirar a Tomás. «¿Piensas dejar que el lugar se desmorone por completo?», preguntó, con un tono que denotaba la experiencia de alguien que había visto cómo sucedía lentamente con el tiempo. Tomás no respondió. Porque, ¿qué respuesta podría dar? El silencio se prolongó de nuevo, pero esta vez fue diferente. No está vacío, lleno de cosas no dichas. Los ojos de doña Eulalia volvieron a posarse en Valentina por última vez. «Si te quedas», dijo, «trabajarás. Simple, claro». Valentina sostuvo su mirada. «Sí». La anciana asintió una vez, un pequeño movimiento, pero ya basta. Luego se dio la vuelta y se marchó, con pasos firmes a pesar de su edad. Tomás la vio marcharse. Luego volvió a mirar a Valentina. En la puerta abierta, el tenue humo que aún se elevaba. Al niño, que ahora estaba de pie justo al borde del umbral. No dijo nada, pero él no le pidió que se fuera. Y así, amigos míos, es como se abren algunas puertas, no con una cálida bienvenida, no con certeza, sino con la silenciosa decisión de no cerrarlas. Valentina volvió a entrar en la casa. No como invitado, todavía no como alguien que perteneciera, pero como alguien que estaba dispuesto a quedarse. La mañana siguiente llegó sin ceremonias. No se oye el canto de los pájaros para anunciarlo. No se oye el suave despertar de una familia. Solo la tenue luz que se filtra por las grietas del techo, cayendo en finas franjas sobre el suelo, iluminando la mesa, la estufa, la cuchara de madera. Valentina ya estaba despierta. Había dormido ligeramente, su cuerpo aún adaptándose a los sonidos desconocidos. El susurro del viento entre las tejas rotas, algún que otro movimiento del exterior, y, una vez, en mitad de la noche, el suave e inquieto paso del caballo en el corral. Se levantó antes de que la luz se asentara por completo y salió al exterior. El aire estaba más fresco ahora, con un ligero rastro de humedad. No era lluvia, todavía no.
pero algo más cercano que antes. Se movía por el patio con determinación. Primero, el corral. El caballo permanecía cerca del mismo lugar que el día anterior, aunque esta vez levantó la cabeza antes cuando ella se acercó. No mucho, pero lo suficiente como para notarlo. Valentina llevaba un pequeño manojo de hierba seca que había recogido en el extremo más alejado del terreno. No era un alimento nutritivo. Apenas alcanzaba para llenar el vacío en su vientre. Pero fue algo. Desató la cuerda deshilachada de la puerta y entró lentamente, con movimientos cuidadosos y deliberados. «Ya está», murmuró ella. El caballo la observaba, no con confianza, pero con menos distancia. Colocó la hierba en un rincón y retrocedió, dándole espacio. Al cabo de un momento, la planta avanzó, bajando la cabeza para comer. Valentina exhaló suavemente. Una pequeña victoria. Y así, amigos míos, es como comienza la reconstrucción. No con grandes cambios, sino con pequeños actos repetidos sin la certeza de una recompensa. Desde allí, se dirigió hacia los árboles. Recogió la fruta caída, incluso la arrugada. La clasificó entre sus manos. Algunas aún se podían usar, otras no. Trabajaba con constancia, sin prisas ni pausas más largas de lo necesario. Para cuando el sol comenzó a elevarse, Tomás ya había salido de la casa. Se quedó de pie cerca de la puerta, observándola. Él no la saludó. No cuestionó sus movimientos. Él simplemente observó. Valentina sintió su mirada, pero no se giró de inmediato. Continuó clasificando la fruta, colocando las que estaban en buen estado en un pequeño montón. Finalmente, ella habló. «Aquí hay suficiente para un caldo sencillo», dijo. «Si le añadimos frijoles». Tomás se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados sin apretar. «Los frijoles están dentro», respondió. Una pausa. Luego, tras un momento, dijo: «No muchos». Valentina asintió. «Ya es suficiente». Se puso de pie y llevó el pequeño montón adentro sin esperar más instrucciones. La niña, Sofía, como descubriría más tarde, estaba sentada en la misma silla junto a la ventana, con las rodillas pegadas al pecho. Su mirada se posaba en el suelo, justo al otro lado de la puerta, como si esperara algo que hacía tiempo que había dejado de llegar. Valentina no le habló. Aún no. En cambio, se movía sigilosamente por el pequeño espacio de la cocina, midiendo lo poco que tenían. Frijoles, un poco de maíz seco, los trozos de mango que había recogido. Trabajaba con esmero, como si el acto de preparar la comida requiriera algo más que ingredientes. Requería atención. Afuera, Tomás permaneció donde estaba, mirando, y poco a poco, algo empezó a cambiar, no en las palabras, sino en el espacio que las separaba. Él no la detuvo. No volvió a cuestionar su presencia, porque a veces, amigos míos, una persona permite que otra se quede no porque esté convencida, sino porque está demasiado cansada para resistirse a lo que podría ayudar. Al mediodía, el olor a comida inundaba la casa. Simple, humilde, pero vivo. Sofía levantó ligeramente la cabeza al percibir el aroma. Solo un poco. Valentina lo notó. Ella no dijo nada. Sirvió la comida en los platos agrietados, colocando uno sobre la mesa, otro cerca de la ventana y otro afuera, sobre una pequeña caja de madera cerca de la puerta. Tomás se acercó lentamente. Miró el plato. Luego la miró. Luego se sentó. «No, gracias», sin dudarlo. Simplemente aceptación. Sofía no se movió al principio. Se quedó mirando el plato que habían colocado cerca de ella. Luego, tras una larga pausa, bajó un pie de la silla. Luego el otro. Extendió la mano para coger el plato. No estoy mirando a Valentina, sin mirar a su padre, pero ella comió. Bocados pequeños. Cuidadoso. Valentina se dio la vuelta dándole así privacidad.
porque algunos pasos, por pequeños que sean, merecen darse sin ser observados. El día transcurrió así. Trabajo sin conversación, movimiento sin explicación. Valentina limpió lo que pudo. Reparó pequeñas cosas. Recogió más ramas. Revisó el corral de nuevo. Tomás se ausentó brevemente y regresó con un pequeño saco de pienso. Apenas suficiente, pero más que antes. Y Sofía permaneció cerca de la ventana. Siempre la ventana. Como si contuviera algo que el resto del mundo no poseía. Al caer la tarde, el cielo se había cubierto de nubes más densas. El aire se hizo más denso. Y desde más allá de la valla comenzaron a oírse voces. Bajo al principio, entonces más claro. Valentina levantó la vista desde donde estaba arrodillada cerca de la estufa. Tomás, que había estado fuera reparando parte de la valla, se enderezó lentamente. 3 figuras se acercaban por el camino de tierra. Hombres. Vestían con elegancia en comparación con el paisaje que los rodeaba. Camisas limpias, sombreros bien puestos. Sus pasos denotaban una seguridad que no pertenecía a quienes trabajaban la tierra a diario. Al frente caminaba don Fulgencio, un hombre conocido en lugares como este no por su arduo trabajo, sino porque poseía lo que otros necesitaban: tierra, acceso al agua y la influencia. Se detuvo justo delante de la verja rota, observando la propiedad con mirada mesurada. «Bueno», dijo con voz clara, «parece que alguien se acordó de que este lugar existe». Tomás no dijo nada. Permaneció cerca de la valla, con una postura quieta pero alerta. Valentina se puso de pie lentamente, rozando su vestido con las manos. Los ojos de don Fulgencio se posaron en ella. Ah, ahí estaba. Interés. No es amable, no tengo curiosidad. Evaluando. ¿Y quién podría ser?, preguntó, mirando alternativamente a ella y a Tomás. Valentina sostuvo su mirada. Pero no dio un paso adelante. Tomás respondió en su lugar. Ella se queda. Simple, directo. Don Fulgencio arqueó ligeramente una ceja. ¿Te quedas?, repitió. ¿Desde cuándo este lugar admite a extraños? Una leve sonrisa asomó a sus labios. ¿O al final has decidido venderlo? Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesado. Porque así, amigos míos, es como empieza la presión. No con la fuerza, sino con la sugerencia. Con el sutil recordatorio de que lo que tienes puede que no te pertenezca por mucho tiempo. La mandíbula de Tomás se tensó. No estoy vendiendo. Don Fulgencio se encogió de hombros levemente. Por supuesto, por supuesto. Dio unos pasos lentos hacia adelante, con las botas limpias incluso en el suelo polvoriento. Pero un terreno como este, señaló a su alrededor, no hace falta mucho para perderlo. El abandono tiene más peso que la propiedad. Su mirada se posó de nuevo en Valentina. Y la gente habla, añadió. Un hombre solo, una mujer desconocida que se muda a su casa, eso genera preguntas. Valentina sintió el peso de esas palabras, no como una acusación, pero como advertencia. Sofía se había acercado a la puerta, de pie justo detrás de Valentina, en silencio, observando. Don Fulgencio también se fijó en ella. Su expresión se suavizó ligeramente, pero no con calidez, sino con cálculo. Los niños necesitan estabilidad, dijo, no incertidumbre. Tomás dio un paso adelante. Ya es suficiente. Su voz era tranquila, pero firme. Don Fulgencio sostuvo su mirada un instante más. Entonces asintió lentamente. Como desees, dijo. Solo recuerda que las ofertas no duran para siempre. Se giró, indicando a los demás hombres que lo siguieran. Se marcharon sin decir una palabra más, sus figuras haciéndose cada vez más pequeñas contra la vasta extensión de tierra. Volvió el silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. No, este llevaba algo más, tensión, conciencia.
Valentina exhaló lentamente. Ella no miró a Tomás, no hizo preguntas. En cambio, se volvió hacia la estufa. Añadí otro trozo de leña al fuego, porque eso es lo que hacen algunas personas cuando el mundo empieza a presionarlas. Siguen trabajando, no por ignorancia, sino por una silenciosa rebeldía. Detrás de ella, Tomás permaneció inmóvil durante un largo instante. Luego, lentamente, regresó a la cerca, y Sofía se acercó un poco más a la puerta, mirando, siempre vigilando. Al anochecer, el ambiente había cambiado. Las nubes que se habían acumulado durante toda la tarde ya no se deslizaban perezosamente por el cielo. Ahora se cernían bajas, espesas y pesadas, absorbiendo la última luz del día antes de que pudiera asentarse. El viento arreció en ráfagas irregulares, colándose por las grietas de la casa y sacudiendo las tejas sueltas del techo. Valentina estaba de pie cerca de la puerta, observando cómo el horizonte desaparecía tras una cortina gris. «Va a llover», dijo en voz baja. No es una suposición, un conocimiento. Tomás ya se estaba preparando para marcharse. Ahora se movía con urgencia, atando una cuerda a un pequeño manojo de herramientas y revisando la silla de montar desgastada que descansaba cerca del corral. Sus movimientos eran más enérgicos que antes, menos vacilantes. «Hay una brecha en la cerca del norte», dijo sin mirarla. «Si la tormenta arrecia, el ganado se dispersará». Valentina se giró. «¿Te vas ya?», asintió una vez, tensando la cuerda. «Si espero, los pierdo». No había discusión en su voz. No había lugar para la negociación. Solo necesidad. Valentina volvió a mirar al cielo. A continuación se escuchó el primer trueno lejano. Bajo. Advertencia. «¿Y ella?», preguntó, dirigiendo brevemente la mirada hacia Sofía. La niña permanecía de pie junto a la mesa, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada fija en el suelo. Tomás hesitated. Solo por un momento. Entonces dijo: «Ella se quedará dentro». Valentina sostuvo su mirada. «El techo». «Aguantará», interrumpió. Pero la forma en que sus ojos se dirigieron hacia arriba delató la verdad. No estaba seguro. Otra pausa, luego pasó junto a ella, en dirección a la puerta. «Volveré antes de que amanezca», añadió. No es una promesa, una esperanza. Y entonces se fue. La puerta crujió de nuevo. El sonido de sus pasos se desvaneció rápidamente bajo el viento que arreciaba. Y así, Valentina se quedó sola. Sola con un niño que no hablaba. Sola con una casa que apenas se mantenía en pie. A solas con una tormenta que ya había decidido que se avecinaba. Ahora, escuchen con atención, amigos míos, porque este es el momento en que una persona descubre de qué está hecha, no cuando las cosas están en calma, sino cuando no le queda nadie en quien confiar más que en sí misma. Las primeras gotas de lluvia cayeron de repente. Grande, pesado, golpeando el suelo con golpes secos y dispersos. Valentina se movió rápidamente. Salió al exterior, recogió los trozos de madera sueltos apilados cerca del muro y los llevó adentro antes de que la lluvia los empapara. El viento la azotaba, tirando de su vestido y soltándole mechones de pelo. El segundo trueno retumbó con más fuerza, íntimamente. Cerró la puerta con firmeza tras de sí y se dio la vuelta. Sofía no se había movido, todavía en pie. Sigue en silencio. Pero ahora sus hombros estaban tensos, su pequeño cuerpo rígido de una manera que hablaba más alto que las palabras. Valentina se agachó ligeramente, manteniendo la distancia pero bajando la voz. «Es solo la lluvia», dijo, sin respuesta. El viento aulló de repente, colándose por las rendijas de las paredes. La llama de la estufa parpadeaba salvajemente. Valentina se puso de pie y se acercó a las ventanas, intentando sujetar la persiana de madera suelta lo mejor que pudo.
Una de las bisagras estaba débil y amenazaba con ceder. Lo presionó para colocarlo en su sitio y le puso un pequeño trozo de madera a presión. «Quédate», murmuró ella. «A la persiana, a la casa, a todo». La lluvia se intensificó. Ya no son gotas dispersas, sino un ritmo constante y retumbante contra el techo. Y luego, una grieta, afilado, cerca. Un trozo de baldosa se desplazó hacia arriba, dejando pasar un fino chorro de agua que comenzó a gotear sobre el suelo. Valentina levantó la vista. «Por supuesto», susurró ella, sin pánico, solo movimiento. Tomó una de las vasijas de barro y la colocó debajo de la fuga. El agua golpeó el fondo con un sonido hueco, constante e implacable. Behind her, Sofía Mouvet, solo un paso, hacia la pared. Sus manos se apoyaban contra ella, como si intentara sujetar algo que no podía sostener. Valentina lo notó. Ella se acercó lentamente. «La casa es vieja», dijo con suavidad. «Hace ruido». Otro relámpago iluminó la habitación por una fracción de segundo. Sofía flinched, no de forma drástica, lo justo. Valentina extendió la mano, pero se detuvo antes de tocarla. En cambio, se giró hacia la estufa. Más madera, más llamas. La habitación necesitaba calor. Necesitaba algo vivo que resistiera la tormenta que se avecinaba. Entonces, desde afuera, un sonido, más fuerte que el viento. Un ruido forzado y desesperado. Valentina se quedó paralizada. El caballo. Se giró hacia la puerta. Le siguió otro sonido. Un fuerte golpe contra la madera. La puerta del corral. Estaba cediendo. Valentina apretó la mandíbula. Ella volvió a mirar a Sofía. La niña se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos, fijos en ella. Valentina tomó una decisión. «Rápido». «Quédate aquí», dijo con firmeza. «No te muevas». Sofía no respondió, pero ella observó. Valentina agarró la cuerda que colgaba cerca de la puerta y tiró de ella para liberarla. Luego salió afuera. La lluvia la golpeó de inmediato, empapándole la ropa en segundos. El viento la azotaba con fuerza, obligándola a inclinarse hacia adelante para poder dar un paso. El barro se formó rápidamente bajo sus pies, resbaladizo e irregular. La puerta del corral volvió a golpearse. Uno de sus lados casi se desprendió. El caballo caminaba de un lado a otro dentro de la casa, presa del pánico, con movimientos erráticos y desesperados. «Tranquila», exclamó Valentina, con la voz casi ahogada por la tormenta. Ella se lanzó hacia adelante, agarrando la cuerda con fuerza. Otro relámpago, otro trueno. La puerta cedió. La cuerda que la sujetaba se rompió y la madera se abrió violentamente. El caballo salió disparado hacia adelante. Luego se detuvo, a punto de alcanzar la libertad. Confundido, asustado. Valentina se movió con rapidez, interponiéndose en su camino, con los brazos ligeramente levantados, no para bloquearlo, sino para guiarlo. «No», gritó por encima del viento. «Ahí no». El caballo sacudió la cabeza, sus cascos resbalando en el barro. Por un instante podría haber corrido, podría haber desaparecido en la tormenta, pero algo lo retenía, algo frágil. Valentina se acercó, demasiado cerca para ser seguro, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su cuerpo, el ritmo agudo de su respiración. Extendió la mano y agarró la cuerda que aún estaba atada a su cabestro. «Quédate conmigo», dijo con la voz baja, firme a pesar de la tormenta. Y ese, amigos míos, es el momento en que la confianza no se da, sino que se elige. El caballo se resistió, tirado. Luego se quedó quieto, solo por un segundo, suficiente. Valentina se movió con rapidez, enrollando la cuerda alrededor del poste más cercano y atándola con fuerza gracias a su destreza. Sus dedos resbalaron 1, 2 veces, pero no se detuvo.
El viento rugía, la lluvia arreciaba, pero ella se mantuvo firme. «Ahí», susurró, apoyando brevemente la frente contra el cuello del caballo. «No estás solo». La respiración del animal se ralentizó, aunque solo ligeramente. Suficiente. Valentina retrocedió, con el cuerpo temblando, empapada y fría. Se dio la vuelta y corrió de regreso hacia la casa. En el interior, el aire se sentía más denso, más ruidoso, con la tormenta presionando contra cada superficie. Sofía se quedó exactamente donde la había dejado. Pero sus ojos, ahora, eran diferentes. No está vacío, no está lejos. Mirando. Valentina cerró la puerta tras de sí, empujándola con firmeza hasta que quedó bien cerrada. El agua goteaba de su ropa al suelo. Ella no se dio cuenta. Se dirigió directamente a la estufa, añadió más leña y avivó la llama. La fuga había empeorado. Otro chorro de agua caía ahora cerca de la mesa. Valentina apartó la mesa y colocó otra maceta debajo. Entonces ella se giró. Sofía se había acercado. Solo un poquito. Valentina se agachó lentamente. «¿Estás bien?», dijo ella. La tormenta respondió con otro violento trueno. Y esta vez, Sofía flinched hard. Sus manitas se alzaron. Y por primera vez, ella llegó. No para la pared, no para la silla, para Valentina. Solo un toque. Sus dedos se aferraban al borde de su manga. Ajustado, silencioso, pero real. Valentina se quedó inmóvil. Ella no habló, no se mudó. Ella simplemente se quedó allí, dejando que el niño se sujetara. Porque a veces, amigos míos, las palabras más poderosas que una persona puede ofrecer son las que nunca pronuncia. Afuera, la tormenta seguía arreciando. En el interior, el fuego ardía. Y en ese pequeño y frágil espacio entre el miedo y la confianza, algo empezó a echar raíces. La tormenta no terminó rápidamente. Se extendió durante toda la noche, subiendo y bajando en oleadas, como si el cielo mismo no pudiera decidir cuánta lluvia debía liberar. El techo crujía bajo el peso de la lluvia, mientras el viento se colaba por cada resquicio que encontraba. El agua se acumulaba en tinajas de barro, en pequeñas hendiduras en el suelo, en lugares donde no debería estar. Pero la casa no se derrumbó, y en el interior el fuego no se extinguió. Valentina se mantuvo despierta durante todo el proceso, sin dar vueltas, sin inquietud, simplemente presente. Ella avivaba el fuego cuando éste se debilitaba, movía las ollas cuando se llenaban, ajustaba las contraventanas cuando amenazaban con ceder. Cada acción era silenciosa, necesaria, sin movimientos superfluos. Sofía no volvió a la ventana. Ella se mantuvo cerca. Al principio solo fue ese leve agarre en la manga de Valentina. Dedos apretados, como si soltarla la llevara a un lugar sin retorno. Pero a medida que avanzaba la noche, se acercó aún más, hasta sentarse junto a la estufa, con el hombro casi tocando el brazo de Valentina. Ella nunca habló, pero ella no se apartó. Y así, amigos míos, es como empieza la confianza, no con palabras, no con promesas, sino con el simple acto de permanecer allí donde el miedo una vez te apartó. Cerca del amanecer, la tormenta comenzó a debilitarse. El trueno se fue alejando. La lluvia se suavizó hasta convertirse en un susurro constante contra el tejado. El viento, cansado de su propia fuerza, se volvió más suave. Valentina notó el cambio antes de permitirse descansar. Añadió un último trozo de leña al fuego y se recostó un poco, su cuerpo finalmente reconociendo la larga noche que había soportado. Sofía had fallen asleep beside her. No profundamente, no pacíficamente. Pero ya basta. Su pequeña mano aún se aferraba al borde del vestido de Valentina. Valentina lo miró. Con mucho cuidado, con muchísimo cuidado, colocó su propia mano sobre la del niño, no para retirarla,
sino para sujetarla. Una promesa silenciosa, no hablado. Y entonces cerró los ojos. Solo por un momento. No dormir, solo quietud. Afuera, los primeros rayos de luz de la mañana comenzaban a filtrarse entre las nubes que se iban disipando. Y en algún lugar más allá de las colinas, el sonido de cascos rompió el silencio. Tomás regresó justo cuando el cielo palidecía. Su caballo avanzaba lentamente, cansado del trabajo de la noche anterior. El barro se le pegaba a las patas. Su ropa estaba húmeda, su rostro contraído por el agotamiento. Pero sus ojos estaban alerta, buscando. La puerta seguía torcida. El patio mostraba las huellas de la tormenta. Ramas esparcidas, charcos donde el suelo había cedido. El corral estaba parcialmente derrumbado, con un lado más inclinado que antes. Desmontó sin decir palabra. Su mirada se movió rápidamente. La casa, el techo, la puerta, luego el corral. Él caminó primero hacia allí. El caballo, que estaba dentro, permanecía atado donde lo habían dejado, mojado pero firme. Levantó ligeramente la cabeza al acercarse Tomás. No por miedo, con reconocimiento. Tomás stopped. Sus ojos se posaron en la cuerda. Empresa vinculada, adecuado. Extendió la mano y la deslizó a lo largo del nudo, probándolo sin desatarlo. Su mandíbula se tensó ligeramente, no con ira, en la comprensión. Luego se giró lentamente hacia la casa. La puerta se abrió con un suave empujón. En el interior, el aire era cálido. El fuego seguía ardiendo. Ahora está tenue, pero sigue vivo. Las ollas estaban debajo de las goteras, algunas llenas, otras medio llenas. La mesa había sido movida y el suelo despejado lo mejor posible. Y cerca de la estufa, Valentina. Sentada erguida, con la espalda ligeramente apoyada contra la pared. La cabeza ligeramente ladeada, los ojos cerrados. No dormía profundamente, sino que disfrutaba de ese descanso que llega después de haberlo mantenido todo bajo control durante demasiado tiempo. Y a su lado, Sofía, apretado cerca. Una mano seguía aferrada a la tela del vestido de Valentina. Tomás no dio un paso al frente de inmediato. Se quedó parado en el umbral, mirando, asimilándolo. Cada detalle. El fuego que no se había apagado. El agua se contuvo en lugar de extenderse. La niña que, por primera vez en meses, no estaba sola en su silencio. Y Valentina. No pido nada, no afirmo nada, justo ahí, sosteniendo lo que casi se había roto. Ahora escuchen con atención, amigos míos, porque este no es el tipo de momento que se anuncia. No viene acompañado de palabras ni grandes gestos. Llega en silencio, casi inadvertido, a menos que sepas qué buscar. Tomás entró, despacio. Tenga cuidado de no despertarlos. Pasó junto a la mesa, junto a las ollas, junto a los pequeños vestigios de una noche de lucha y resistencia. Se detuvo cerca de la estufa. Por un instante, simplemente se quedó allí parado. Entonces, sin decir palabra, se inclinó. Recogió un pequeño trozo de madera caída y lo colocó con cuidado en el fuego. La llama prendió, parpadeó, luego creció. Los ojos de Valentina se abrieron ligeramente ante el movimiento. No se sobresaltó. Consciente. Ella lo miró. Sus miradas se cruzaron, sin preguntas, sin explicaciones. Ese espacio de silencio entre dos personas que habían visto algo en la otra que no necesitaba ser expresado con palabras. Tomás asintió una sola vez, casi imperceptiblemente. No, gracias, aún no. Pero algo parecido. Valentina lo devolvió, igual de pequeño, igual de estable. Ninguno de los dos miró a Sofía, pero ambos lo sabían. La niña se movió ligeramente en sueños, apretando el agarre por un instante antes de volver a relajarse. Tomás se enderezó.
se dirigió de nuevo hacia la puerta, deteniéndose solo brevemente para echar una última mirada hacia atrás. En el fuego. A la mujer, al niño. Y entonces salió afuera. La mañana había llegado por completo. La tormenta había pasado. Pero lo que dejó tras de sí no fue destrucción. Fue algo diferente. Algo más tranquilo. Algo que requeriría tiempo para comprender. Una vez dentro, Valentina volvió a apoyar la cabeza contra la pared. Su mano seguía apoyada suavemente sobre la de Sofía. El fuego ardía ahora de forma constante, y por primera vez desde que había llegado, la casa no se sentía vacía. Los días posteriores a la tormenta no lograron que el rancho volviera a ser lo que era antes. Lo convirtieron en otra cosa. El suelo permaneció blando un rato, conservando el recuerdo de la lluvia en sus zonas oscuras. Los mangos alzaron ligeramente sus hojas, como si recordaran cómo respirar de nuevo. El aire, aunque aún cálido, tenía un ligero dulzor que antes había estado ausente. Y en ese espacio entre lo que estaba roto y lo que aún podía repararse, la vida comenzó a fluir de manera diferente. Valentina no esperó a que le dijeran qué hacer. Ella trabajaba. Reparó lo que se podía reparar. Quitó las ramas caídas. Reforzó el corral con la madera que quedaba. Limpió el interior de la casa poco a poco, no de golpe, como si comprendiera que reconstruir demasiado rápido podría volver a debilitar las cosas. Tomás también trabajó. Pero algo había cambiado en su forma de moverse. Antes, su esfuerzo había sido pesado, renuente, impulsado por la obligación. Ahora volvía a reinar un ritmo tranquilo. No fuerte, no seguro, pero presente. No hablaron mucho. Una palabra por aquí. Una respuesta breve por allá. Pero trabajaron codo con codo. Y a veces, amigos míos, eso es suficiente. Porque no toda comprensión necesita ser expresada con palabras. Parte de ella se construye en silencio, en el trabajo compartido, en la forma en que dos personas comienzan a moverse una alrededor de la otra sin fricción. Sofía ya no se quedaba solo en la ventana. Ella seguía volviendo allí a menudo, su pequeño cuerpo apoyado contra el marco, sus ojos escudriñando el camino como si esperara algo que no podía nombrar. Pero ahora también deambulaba, en silencio, con cuidado, por el patio. Y siempre permaneció cerca de Valentina, no aferrarse, no exigente, justo cerca. Una tarde, mientras Valentina estaba arrodillada junto a la estufa preparando una comida sencilla, sintió un pequeño peso contra su costado. Sofía, sentada a su lado, esta vez no tocaré, simplemente presente. Valentina continuó trabajando. Tras un instante acercó ligeramente el cuenco al niño. Una ofrenda, nada más. Sofía lo miró, luego en Valentina, y lentamente extendió la mano y cogió una pieza de fruta. Sin palabras, pero algo había cambiado. Y así, amigos míos, es como se manifiesta la sanación. No en grandes momentos, sino en la decisión silenciosa de permanecer cerca de lo que antes se sentía distante. Pero no todos en un lugar así ven con buenos ojos el cambio, sobre todo cuando amenaza el equilibrio al que se han acostumbrado. Ocurrió 5 días después de la tormenta. El sol brillaba en lo alto, secando los últimos restos de barro del patio. La cerca había sido reparada parcialmente. El corral se mantenía firme. El caballo, aún delgado, aún frágil, se mantenía más erguido ahora. Sus movimientos eran más firmes, sus ojos menos hundidos. Valentina estaba cerca del pozo, sacando un pequeño cubo de agua, cuando volvió a oír voces. Los conocidos. Tomás, que había estado trabajando cerca de la valla del fondo, se enderezó de inmediato. Sofía, que había estado sentada cerca de la puerta, se quedó paralizada. Y desde el camino, una vez más, apareció don Fulgencio. Esta vez no vino solo. 2 hombres caminaban a su lado, y detrás de ellos, a cierta distancia, se encontraba doña Eulalia. Mirando,
siempre vigilando. Don Fulgencio no se detuvo en la puerta. Entró en el patio como si fuera suyo. «Bueno», dijo, mirando a su alrededor, «parece que alguien ha estado muy ocupado». Su tono ahora era más cortante. «No es curiosidad. Juicio». Valentina dejó el cubo en el suelo lentamente. Se secó las manos contra el vestido y se puso de pie. Tomás avanzó, colocándose entre los hombres y la casa. «¿Qué quieres?», preguntó. Su voz era tranquila, pero más firme que antes. Don Fulgencio sonrió levemente. «Solo estoy revisando que todo esté bien», dijo. «Al fin y al cabo es mi responsabilidad». Los ojos de Tomás se entrecerraron ligeramente. «¿Desde cuándo?». Don Fulgencio ignoró la pregunta. Su mirada se desvió de Tomás, posándose en Valentina. «Te has puesto cómodo», dijo. «No es un cumplido». Valentina lo miró a los ojos. «Trabajo donde vivo», respondió ella. Simple, directo. Don Fulgencio ladeó ligeramente la cabeza, como si le divirtiera. «¿Y cuál es exactamente tu lugar aquí?», preguntó. «¿Un ayudante? ¿Un invitado? ¿Algo más?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Pesado, mesurado, diseñado para ser escuchado por más personas que solo las que están allí presentes. Porque así es como la gente como él ejerce presión, amigos míos, no con la fuerza, sino con la duda. Con preguntas que incomodan a los demás lo suficiente como para que se alejen. Detrás de él, los dos hombres se movieron ligeramente, y cerca de la valla, doña Eulalia permaneció inmóvil, mirando. «Espera». Tomás dio un paso adelante. «Se queda porque yo digo que se queda», dijo. La sonrisa de don Fulgencio no se desvaneció. «¿Pero por cuánto tiempo?», preguntó. «Un hombre solo, un niño sin madre, y ahora aparece una mujer de la nada». «La gente habla, Tomás». Hizo un leve gesto hacia la carretera. «Ya están haciendo preguntas sobre en qué tipo de casa se está convirtiendo esto». Sofía se acercó a la puerta. Sus ojos se fijaron de nuevo en el suelo. Valentina lo sintió, el peso de esas palabras. No solo en ella, sobre el niño, en el lugar mismo. Ella no habló, porque ella comprendió algo. Esta no era una pelea que ella debiera haber comenzado, pero importaría cómo terminara. Tomás permaneció inmóvil durante un largo rato. El viento soplaba suavemente por el patio, levantando polvo y rozando los bordes desgastados de la casa. Entonces habló, despacio, claramente. «Esta casa es mía», dijo. «Esta tierra es mía, y lo que pase aquí…». Hizo una pausa, con la mirada fija. «No lo decides tú». La expresión de don Fulgencio cambió ligeramente. No es ira, pero irritación. Una grieta en el control al que estaba acostumbrado. «¿Crees que la propiedad es tan simple?», preguntó. «La negligencia tiene consecuencias. Hay maneras de expropiar terrenos que no se utilizan adecuadamente». Tomás no retrocedió, no alzó la voz. Simplemente se mantuvo firme. «Yo estaba aquí antes de que te importara», dijo. «Y seguiré aquí después de que dejes de fingir que te importa». Se hizo el silencio. Grueso, inmóvil. Los dos hombres que estaban detrás de don Fulgencio se miraron entre sí. Incierto, porque algo había cambiado, no solo en las palabras, pero en el hombre que las pronuncia. Don Fulgencio observó a Tomás durante un largo rato. Entonces sus ojos se posaron, una vez más, en Valentina. A la casa, al patio que ya no parecía abandonado, a los pequeños signos de vida que habían regresado. Y luego, tu Sofía. De pie en el umbral, no me escondo, no daré marcha atrás, justo ahí, mirando. Exhaló lentamente. Ahora se trata de un tipo de cálculo diferente, menos seguro, menos seguro. Finalmente, asintió levemente. «Muy bien», dijo. «Por ahora». Se giró, indicando a los hombres que lo siguieran.
Pero antes de marcharse, añadió: «Recuerda, las cosas tienden a escaparse de las manos cuando uno cree que las está sujetando con demasiada fuerza». Luego se fue. El patio volvió a quedar en silencio. Pero este silencio no era pesado, era constante. Tomás permaneció donde estaba, sus hombros quietos. Su mirada permaneció fija en el camino mucho después de que los hombres hubieran desaparecido. Entonces, lentamente, se giró. Sus ojos se posaron en Valentina. Sin palabras, sin explicación. Esa misma comprensión silenciosa. Detrás de él, doña Eulalia asintió levemente, casi imperceptiblemente. Luego se dio la vuelta y se marchó. Y así, amigos míos, es como se ganan algunas batallas, no con ruido, no con fuerza, sino con la simple negativa a hacerse a un lado. En un lugar como ese, el tiempo no se hace notar a medida que transcurre. Se asienta, en silencio, en la forma en que la tierra retiene la humedad un poco más después de cada lluvia ligera, en la forma en que los árboles dejan de parecer que simplemente sobreviven y comienzan, lentamente, a crecer de nuevo, en la forma en que una casa, antes vacía, comienza a albergar los pequeños sonidos de la vida. Las semanas se convirtieron en meses, y el rancho ya no se sentía abandonado. Se sintió, funcionó. Cuidados, vivos con la humildad que solo proviene de manos que no se rinden fácilmente. La cerca se mantenía más recta ahora. No era perfecta, pero sí lo suficientemente firme. El corral había sido reconstruido pieza por pieza, cada poste colocado con paciencia, cada cuerda atada con cuidado. El patio, antes lleno de objetos rotos, había sido despejado, dejando espacio para moverse, para tener un propósito. Cerca de la puerta, Valentina había colocado la vasija de barro que encontró el primer día. Todavía agrietado, todavía imperfecto, pero ahora está lleno de tierra, y de ella brotó una pequeña planta verde, frágil pero resistente. Ella la regaba todas las mañanas, no porque supiera que prosperaría, pero porque cuidar algo, por pequeño que sea, le recuerda a la persona que la vida responde al cariño. Dentro de la casa, los cambios fueron igual de silenciosos. La estufa ya no permanecía fría. Ahora ardía a diario, a veces desde antes del amanecer. El aroma de las judías cociéndose a fuego lento, del maíz calentándose en el comal, se filtraba por las paredes y llegaba al patio, trayendo consigo una sensación de ritmo que una vez se había perdido. La mesa ya no se tambaleaba. Tomás le había arreglado la pata con un trozo de madera tallado a la medida. No era liso, no estaba pulido, pero era fuerte. Y la cuchara de madera, la cuchara de Valentina, siempre estaba al alcance de la mano, gastado, simple, pero nunca ociosos, porque así, amigos míos, es como se reconstruye una vida, no con cosas nuevas, sino honrando silenciosamente lo que permanece. Sofía cambió de maneras que solo se podían apreciar si se prestaba atención. Ella seguía visitando la ventana. Algunos hábitos no desaparecen por completo, pero ya no se quedaba allí todo el día. Ahora, siguió los sonidos de la casa, el roce de la cuchara contra la olla, el ritmo del agua que se vierte, el murmullo bajo de las voces, incluso cuando las palabras eran escasas. Ella comenzó a ayudar. Al principio era pequeño, llevando un trozo de madera, sosteniendo un cuenco. Estar lo suficientemente cerca como para sentirse incluido, pero aún no estar listo para involucrarse por completo en el trabajo. Valentina nunca le pidió que hiciera más. Ella permitió que sucediera como tenía que suceder. Y una mañana, mientras el sol se filtraba por la ventana dibujando suaves líneas doradas, Sofía cogió la cuchara de madera. No tomarlo, solo para sostenerlo. Valentina observaba. No dijo nada. Dejó que el niño sintiera su peso, su superficie lisa,
la forma desgastada por los años de uso. Sofía lo giró entre sus manos. Entonces, lentamente, se lo devolvió. Un pequeño acto, pero una llena de confianza. Afuera, Tomás volvió a trabajar la tierra. No es como antes, no con el pesado silencio que una vez lo siguió. Ahora, sus movimientos eran más firmes. Se levantaba más temprano. Permanecía más tiempo en el campo. Reparaba lo que había quedado sin hacer durante demasiado tiempo. Los árboles de mango comenzaron a mostrar signos de vida nuevamente. Frutos pequeños, no muchos, pero suficientes para prometer más. El terreno, aunque todavía seco en algunos lugares, respondía mejor a los cuidados. Y el caballo ya no era una sombra de sí mismo. Sus costillas eran menos visibles ahora. Su pelaje, aunque aún áspero, tenía un ligero brillo cuando la luz lo iluminaba de la manera adecuada. Se movía con más seguridad. Ya no paseaba de un lado a otro con silenciosa desesperación, sino que permanecía alerta, consciente de su lugar. Valentina nunca le había puesto nombre, y Tomás tampoco, pero no lo necesitaba. Tenía algo más importante. Se había quedado. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos ámbar y rosa pálido, los tres estaban de pie cerca del corral. Sin palabras, solo presencia. Sofía se apoyó ligeramente en el costado de Valentina. Tomás apoyó una mano en la valla. El caballo permanecía a unos pasos de distancia, con la cabeza erguida y las orejas hacia adelante. El viento soplaba suavemente por el patio, trayendo consigo el aroma de la tierra que, por fin, comenzaba a recordar la lluvia. Valentina contempló el paisaje, no como alguien de paso, no como alguien que se esconde, pero como alguien que había elegido quedarse. Y en esa elección, amigos míos, es donde todo encuentra su significado. Porque volver a empezar no significa olvidar lo que se perdió. Se trata de decidir, cada día, volver a preocuparse, reconstruir, volver a confiar, incluso cuando no hay garantías, incluso cuando el pasado aún permanece latente en los rincones más recónditos del corazón. Entonces Tomás la miró. No mucho, lo justo. Y en esa mirada ya no había vacilación, ya no hay distancia, solo reconocimiento de lo que ella había hecho, de en lo que se había convertido en aquel lugar, de lo que juntos habían comenzado a restaurar. Sofía se movió ligeramente y su pequeña mano se deslizó en la de Valentina. No sujetar con fuerza, no por miedo, solo esperando. La forma más simple de pertenencia. Y el caballo, inmóvil bajo la luz menguante, bajó la cabeza y dio un paso lento hacia adelante, acercándose a la valla, acercándose a ellos. No por necesidad, pero por confianza silenciosa, del tipo que crece solo cuando algo roto ha tenido la oportunidad de repararse. Y así termina esta historia, amigos míos. No es una historia de grandes victorias ni de cambios repentinos, sino de una vasija agrietada que se vuelve a llenar de tierra, de un fuego que se mantiene vivo durante una larga noche, de una niña que encuentra el camino de regreso desde el silencio sin ser obligada a hablar. Si esto te ha conmovido, compártelo con alguien que necesite recordar que volver a empezar no es una debilidad, sino una forma de fortaleza que pocos comprenden realmente. Cuéntame en los comentarios ¿qué momento te marcó más? Y hasta la próxima. Ve con Dios.